Tuve 30 años como encargado del servicio de colon y recto del centro médico aquí en el Hospital de Especialidades y ahora pues gracias a Dios tengo la oportunidad ya de estar jubilado, pero siempre es muy grato volver a la casa de uno, ¿verdad? Como es esta institución. El día de hoy vamos a hablar de un padecimiento que si bien ustedes no son cirujanos, pero sí van a tener oportunidad de ver, yo creo que una gran cantidad de pacientes, porque como vamos a ir viendo durante el desarrollo de la plática, pues es una enfermedad que en la actualidad vemos con muchísima frecuencia. Le estamos llamando ahorita enfermedad diverticular porque es lo que engloba toda la sintomatología y todo lo relacionado con pero hay otros términos que también es importante que les aclare para que los tengan bien presentes. Les voy a hablar de algo de lo que son estadísticas, porque vamos a ir viendo cómo esta enfermedad ha ido evolucionando, desarrollándose y viéndose cada vez con mayor frecuencia. Vean, por ejemplo, en los años 70, más o menos aquí desde el año de 1969, son los 3 reportes que pongo aquí. En el Hospital General de Massachusetts, que es un gran hospital de Inglaterra, en un periodo de 6 años se dieron 50 pacientes, o sea, 8 pacientes por año. Vamos a ver la grandísima diferencia que hay en el momento actual. 8 pacientes por año en este gran hospital en los años 70. Entre 1961 y 1970, en 9 años, en la Clínica Mayo, que también es una gran institución de salud a nivel mundial, publicaron solo 54 casos en 9 años, ¿sí? Entonces, da un promedio de 6 pacientes por año. Aquí eran 8 pacientes por año, aquí solo 6 pacientes por año se vieron. Y estos autores reportan en 4 años 8 pacientes, o sea, 2 pacientes por año. La siguiente, por favor. Vamos a ver ahora la gran diferencia que hay en el momento actual de esta patología. En el momento actual se estima, aquí ya sabemos en México no tenemos estadísticas certeras de nada, pero sí en Estados Unidos hay aproximadamente 450,000 admisiones hospitalarias por año. Imagínense, vean la diferencia que había entre tener 8 pacientes por año a 450,000. Más o menos 2 millones de consultas externas por esta patología y 1,120,000 casos de incapacidades y 3,000 muertes por año por complicaciones de esta enfermedad. Entonces vean cómo cambió totalmente todo y esto pues relacionado obviamente con el medio ambiente, con la alimentación. La siguiente. En relación a la prevalencia de esta patología, vemos que las personas que tienen 40 años, un 5 a 10% de ellas van a padecer de esta enfermedad. Si la persona tiene entre 51 y 60, el 15% de las personas que ya tienen esta edad van a tener enfermedad diverticular. Al llegar a los 60 años, el 35% de la población tiene, y el llegar a los 80, hasta el 65% de las personas tienen enfermedad diverticular. Vean, pues la grandísima cantidad de pacientes a los que nos vamos a enfrentar con esta patología, y por eso es que pues es una enfermedad que yo creo que a todos en un momento dado la vamos a ver en la consulta. La siguiente. Y quiero aclarar 3 términos que se mencionan en relación a ella. Primero, lo que es diverticulosis. Diverticulosis es exclusivamente ver la presencia de divertículos en el colon. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, pues se puede ver en una radiografía, en un colon por enema, se pueden ver en una tomografía, en una colonoscopía. A veces son, la mayoría de las veces, como hallazgos, no porque el paciente tenga sintomatología, sino le hacen una radiografía y le ven divertículos.
nada más por tenerlos, nada más por vérselos, se llama diverticulosis. Si los tienen y además el paciente tiene alguna sintomatología a la que ustedes gusten relacionada con esto, entonces ya se va a llamar enfermedad diverticular. Y solamente le vamos a llamar diverticulitis cuando hay un proceso inflamatorio relacionado con los divertículos. Entonces, que les queden muy claros esos tres términos, porque a veces los usamos indistintamente y vemos en urgencias un paciente que llega por otra cosa, le hacen una TAC, le ven divertículos y le ingresan como diverticulitis. No, diverticulitis es que estuviera inflamado, ¿verdad? Nada más por ver los diverticulosis. Y si el tenerlos le ocasiona síntomas, molestias, entonces será enfermedad diverticular. Bueno, entonces el tener divertículos no implica que necesariamente el paciente tenga que tener síntomas, tenga que tener molestias. De acuerdo a las estadísticas, se ha determinado que de todos los pacientes que tienen divertículos, solo el 20 al 25% van a tener algún síntoma relacionado con el divertículo y solamente un 15% de ellos van a desarrollar una complicación inflamatoria, o sea, una diverticulitis, que es cuando hay una perforación franca o una microperforación. Y entonces aquí, adelantándome un poco, vamos a ver por qué en la actualidad no se recomienda operar a un paciente única y exclusivamente por verle divertículos, cosa que bueno, desgraciadamente lo vemos, sobre todo en la medicina privada. Que llega un paciente, doctor, me querían operar, ¿por qué? Pues es que en la radiografía esta, mire, me vieron y tengo divertículos. ¿Le dan síntomas? No, ninguno. Entonces, no hay que operarlos nada más por vérselos, ¿sí? Porque solamente un 15% de ellos va en un momento dado a poder desarrollar diverticulitis. Y entonces la cirugía es de mayor riesgo que el dejarlo en observación, porque a lo mejor nunca va a tener problemas de diverticulitis. La siguiente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya hacemos el diagnóstico de que el paciente trae enfermedad diverticular, que es lo que nos va a importar más ahorita, que el paciente trae datos de algún proceso inflamatorio, entonces tenemos que tomar una decisión de qué hacerle, ¿verdad? Ya dijimos, si nada más le vemos divertículos como un hallazgo, porque en X estudios los observamos, pues no hay que hacerles nada. Pero si el paciente tiene sintomatología y sobre todo datos de un proceso inflamatorio, entonces vamos a tener que decidir qué hacer en ese momento con el paciente. La siguiente. Y entonces, para saber qué hacer, necesitamos etapificarlo. Y la forma de hacerlo es de acuerdo a la clasificación de Hinchey, que fue descrita desde el año de 1978. Esta es la clasificación de Hinchey original. Clasificó la enfermedad ya con síntomas, con molestias, con datos de diverticulitis en 4 etapas. La 1, cuando había un absceso pericólico o un flemón. La 2, cuando había ya un absceso a nivel intraabdominal, en la pelvis sobre todo. La 3, cuando había una peritonitis purulenta, y en la etapa 4, cuando hay una peritonitis ya fecal. Entonces, en esta enfermedad van a ustedes a escuchar que dicen es un paciente con diverticulitis Hinchey 3. ¿Qué quiere decir? Pues el paciente trae una peritonitis purulenta. Un Hinchey 4, el paciente trae una peritonitis fecal por ruptura de un divertículo. La siguiente. Como todo en medicina, pues es cambiante y sacan una clasificación y al ratito llega otro autor que dice, no, hay que agregarle, modificarle, y entonces le modifican, ¿no? Y después de eso se hizo una clasificación modificada en el año de 2012 se publicó, en donde agregaron la etapa 0, que es una diverticulitis clínica, la etapa 1 la dividieron en 1A y 1B, una inflamación pericólica, una formación de absceso, la 2, la 3 y la 4 siguen siendo igual. La siguiente, por favor. Bueno. ¿Cómo vamos nosotros a hacer esta clasificación? ¿En qué nos vamos a basar? ¿Cómo digo yo, este paciente trae un Hinchey 3? ¿Qué estudio le voy a hacer? Nada más la clínica. El estudio que nos va a permitir hacer esta clasificación es una tomografía abdominal, que es el estándar de oro.
para realizarlo. Este estudio tiene una sensibilidad hasta del 98% y una especificidad casi hasta del 100%. Obviamente, si estamos en un lugar, en una unidad en donde no contamos con este estudio, pues a lo mejor nos podemos basar en un ultrasonograma. Pero el estándar de oro y el que tiene más sensibilidad y especificidad es la tomografía. Porque además esta pues nos va a confirmar el diagnóstico de que efectivamente trae un problema inflamatorio, evalúa la severidad de este proceso, nos permite ver si hay complicaciones y descarta que ese dolor que el paciente tiene, que generalmente está localizado al hemiabdomen izquierdo, la parte baja, que es por divertículos. Entre paréntesis, aunque ya no mencionamos nada anatómico de la enfermedad, esta enfermedad es más frecuentemente observada en el colon izquierdo a nivel del sigmoides. ¿Por qué? Porque el colon pues, es un órgano tubular y entonces una ley de Laplace física dice que en un tubo el sitio donde hay más presión es en la parte más estrecha del mismo. Entonces el colon, su parte más estrecha es el sigmoides. Por lo tanto, es donde más frecuentemente tienen, porque estos son por aumento de la presión intraluminal. Entonces, la presión intraluminal dentro del colon es mayor a nivel del sigmoides y por eso ahí se desarrollan con mayor frecuencia los divertículos. Y por eso la sintomatología de un paciente está localizada cuando tiene un proceso diverticular agudo en el lado izquierdo, sobre todo en la fosa ilíaca izquierda. Flanco y fosa ilíaca izquierda será el sitio de localización. Bueno, entonces, un paciente que llega con esa sintomatología y sobre todo tomando en cuenta la edad, pues debemos de suponer que podría traer algún problema de diverticulitis y una tomografía nos va a ser muy útil para determinar si sí o si no. La siguiente. Bueno, aquí están algunos datos que nos puede mostrar la tomografía. Se puede ver un engrosamiento de la pared, una infiltración de la grasa. La siguiente. Si hay una colección líquida, ¿sí? Si el absceso se extiende, inclusive puede llegar hasta la nalga y rara vez, pero inclusive puede darnos una fístula, que son las fístulas extraesfintéricas, cuando es un proceso inflamatorio intraabdominal pélvico. Por ejemplo, una diverticulitis pudiera darle a un paciente la formación de un absceso y consecuentemente una fístula extraesfintérica. Nos permite ver si hay perforación o no. La siguiente. ¿Sí? Y bueno, podemos ver mucho aire a nivel de la vejiga, que es cuando ya se forma una fístula colovesical, y pues gas en diferentes partes de la cavidad abdominal, gas libre. La siguiente. Bueno. ¿Recuerdan la clasificación que mencioné? Un Hinchi 1 es cuando hay un flegmón alrededor del colon inflamado o un absceso alrededor del mismo. Generalmente, cuando es Hinchi 1, menor de 2 centímetros, y esto es ocasionado por una microperforación. ¿Cómo se debe de manejar a estos pacientes? Esto es importante, les digo, aunque ustedes no sean cirujanos, pero su criterio va a ser bien importante en el servicio de urgencias. Si ven un paciente con diverticulitis y no lo quieren operar enseguida, si es un Hinchi 1 porque ya hicieron su clasificación, lo deben de manejar así. Si es un Hinchi 1, el manejo será ambulatorio, inclusive ni lo tienen que hospitalizar, lo tienen que manejar con dieta de bajo residuo y antibióticos de amplio espectro de 7 a 10 días, que esto también en las siguientes vamos a hablar sobre si antibióticos o no antibióticos, porque todo es cambiante, les digo, en medicina. Y entonces, solo que el paciente sea un paciente anciano con comórbidos o que no tolere la vía oral y trae un Hinchi 1, entonces lo debemos de manejar intrahospitalariamente. La siguiente. Manejo de la enfermedad diverticular Hinchi 1, pues es también cambiante y variable. Hay paradigmas que han cambiado. Actualmente, una revisión sistemática de esto, que habla de que estudió a 2.241 pacientes, a 1.346 en etapa Hinchi 1 no le dieron antibióticos, porque todo es cambiante y ahorita dicen, pues si el paciente está en buenas condiciones, está comiendo y todo, no le des antibióticos y se va a curar. La siguiente.
Entonces, solamente si los pacientes pues son inmunocompetentes, no tienen manifestaciones sistémicas de la infección, se pueden manejar sin antimicrobianos, ya que dicen que ellos no previenen las complicaciones, ni van a acelerar la recuperación, ni previenen recurrencias. Esto es reportado en un artículo de la revista de enfermedades de colon y recto desde el año 2019. Entonces, pues son paradigmas que han ido cambiando. La siguiente. ¿Sí? Esto también ha ido cambiando porque antes se consideraba que si un paciente tenía un cuadro de diverticulitis, se le resolvía, pues mejor había que operarlo. Actualmente no, porque se ha observado que los pacientes que tienen más cuadros previos de diverticulitis se complican menos por cada cuadro. O sea, los cuadros más agresivos son los primeros. Si ya el paciente se le resolvió satisfactoriamente, médicamente, en forma conservadora, su cuadro, si tiene un segundo, tercero, cuarto ataque, estos van a ser más leves. La siguiente. Si el paciente ya tiene un Hinchi 2, que es cuando decimos ya trae un absceso pélvico, abdominal o retroperitoneal, entonces habrá que manejarlo con medidas conservadoras, no operarlo de primera intención, pero sí en forma hospitalaria para poder administrarle, ahí sí en este caso, hablamos no dar antibióticos y tomarlo con sus reservas por estos reportes, cuando es un Hinchi 1 nada más, pero si es un Hinchi 2, aquí sí deben de administrar antibióticos, sobre todo por vía intravenosa, teniendo al paciente hospitalizado. Y hay otras opciones del manejo de esta etapa, o realizar un drenaje percutáneo o un lavado peritoneal, que aquí pongo con interrogación porque también vamos a ver lo que dicen los últimos reportes en donde si se hace o no se hace un lavado peritoneal. La siguiente. Bueno, el manejo no quirúrgico de la enfermedad diverticular complicada, que ya es de la etapa 2 en adelante. La etapa 1 fue diverticulitis no complicada. De la 2 en adelante, es muy importante que sepan que el paciente de entrada debe de manejarse médicamente, no operarlo de primera intención porque trae una diverticulitis Hinchi 2. Por eso la tapificación es esencial en esta patología. Y entonces, ¿por qué se maneja médicamente? Porque se ha visto que si se maneja médicamente, en el 90% de los casos, el paciente no va a requerir cirugía inmediata, sino una cirugía posterior con la que obviamente le va a ir mejor. Todos sabemos, una cirugía de urgencia implica mucha morbimortalidad. Entonces, si logramos evitar eso, que sea de urgencia, le va a ir mucho mejor a nuestro paciente. La siguiente. ¿Sí? Si el paciente, un Hinchi 2 decimos que ya tiene un absceso pericólico o pélvico. Si el paciente tiene un absceso menor de 4 centímetros, el tratamiento es médico con antimicrobianos. Si el absceso es mayor de 4 centímetros, se recomienda hacer un drenaje percutáneo. ¿Quién debe hacer el drenaje percutáneo? Un radiólogo intervencionista. Es un procedimiento que se considera seguro, de bajo riesgo y puede llegar a evitar la resección colónica. La siguiente. Este procedimiento debe de realizarlo un radiólogo con experiencia, radiólogo intervencionista, y vemos cómo aquí pues se coloca en forma guiada por medio de TAC, se punciona, se drena, la siguiente, y se deja posteriormente un catéter, ¿sí? Para que por ahí esté drenando el absceso. Con eso se llega a evitar la cirugía de urgencia en más del 90% de los pacientes. Les voy a insistir, debemos de contar con un radiólogo intervencionista experimentado para que esto tenga muy buenos resultados. La siguiente. ¿Sí?
En cuanto al lavado laparoscópico, esto en los 2015 empezó a difundirse mucho, a promoverse, que había que hacer lavados laparoscópicos, pero posteriormente se han ido realizando estudios en donde se ha visto que no da tan buenos resultados la siguiente. Y entonces, pues se ha observado, de acuerdo a estos reportes, reportes recientes del 2018, ya son del 2019-20 prácticamente fueron años muertos, sobre todo el 20 por la pandemia, pero en estos artículos nos reportan que el lavado laparoscópico está asociado con un incremento en el riesgo de complicaciones y por lo tanto, pues en la actualidad no es muy recomendable realizarlo en los pacientes. Y se dice, pues, en la actualidad que no se recomienda hacerlo, salvo dentro de un estudio de investigación autorizado por un comité de ética en el hospital donde se vaya a realizar. Al principio se hizo mucho, en la actualidad, pues, cambiante todo, empieza a modificarse y ya no es tan recomendable realizar la siguiente. Pero igual, pues habrá quien lo realice y le vaya bien, ¿no? Yo no digo que así categóricamente no debe de hacerse, sino que estos son los últimos reportes de la literatura médica, ¿sí? Entonces, ¿en quién está indicado entonces operar al paciente? Ya vimos hinche 1, hinche 2, de preferencia manejo médico, ya sea ambulatorio si el paciente está en buenas condiciones, hospitalario, por medio de un drenaje percutáneo. Pero, entonces, ¿a quién vamos a operar? Vamos a operar a aquellos pacientes que tienen una peritonitis purulenta o una peritonitis fecal, ¿sí? Estos son los pacientes que van a tener que operarse. La siguiente, ¿y qué vamos a hacerles si te decidimos operarles? Lo más importante es eliminar el colon enfermo. El colon enfermo quiere decir el colon en donde están los divertículos perforados. No todo el colon donde hay divertículos, porque hay pacientes que tienen divertículos en todo el colon. No, hay que quitar nada más el colon enfermo, el colon donde estén los divertículos. Estos son los fines que deben de buscarse en el manejo quirúrgico. Controlar la sepsis y resolver las complicaciones si es que ya existen, fístulas, obstrucción, y hacer hasta lo imposible por restablecer la continuidad intestinal. O sea, no es como antes. Antes esta patología se manejaba, se operaba al paciente, únicamente se le hacía colostomía. Luego, en un segundo tiempo quirúrgico, se le resecaba el colon enfermo. Y en un tercer tiempo quirúrgico se le cerraba la colostomía. Entonces eran 3 tiempos, en los cuales 3 riesgos quirúrgicos para el paciente, 3 posibilidades de morbio y mortalidad. Y entonces en la actualidad se trata de, si es posible y las condiciones del paciente lo permiten, hacer restablecimiento de la continuidad intestinal y no dejar estomas, ¿sí? Entonces, lo primero es resecar el colon enfermo y controlar la sepsis y restablecer la continuidad. La siguiente. ¿Sí? Ahora, ¿hasta dónde vamos a resecar? Esto es quirúrgico, no, a lo mejor no nos interesa mucho a ustedes, pero sí deben de saber y que les quede claro, ya se los dije hace un momento, no hay que pretender quitar todo el colon que tiene divertículos. Única y exclusivamente quitar el colon afectado por el divertículo que se perforó. Hacia abajo, generalmente la resección se sugiere hacerla a nivel del promontorio del sacro, en donde ya no haya divertículos. Y hacia arriba, la parte proximal, pues hasta donde ya no haya proceso inflamatorio. No hasta donde ya no haya divertículos. Ya quedamos, le van a quedar divertículos al paciente, pero ahí se los vamos a dejar únicamente hasta donde no hay proceso inflamatorio. La siguiente. ¿Y ahora cómo hacer esto? Pues en la actualidad también se recomienda hacerlo por vía laparoscópica. Y aquí también es importante que seamos honestos con nosotros mismos. Los que hemos tenido oportunidad de operar estas patologías, sabemos que a veces es más difícil operar una diverticulitis que un cáncer. Es un proceso inflamatorio terrible. Involucran los ureteres, involucran los vasos,
los grandes vasos, involucran todo. Entonces, no es fácil hacerlo. O sea, que el que alguien diga, hazlo laparoscópico, pues sí, es lo ideal, ¿no? Pero si no se tiene la suficiente experiencia, la suficiente capacidad, hacer esto en un cuadro agudo por vía laparoscópica es sumamente complicado y a veces le podemos hacer más daño que beneficio. Hay que hacerlo como sepamos, así de fácil, ¿no? Yo tengo experiencia y soy muy bueno en cirugía laparoscópica, pues lo hago así. No tengo experiencia, no tengo capacidad, voy a dañar a lo mejor más a mi paciente, pues lo hago como tradicionalmente se hace, ¿no? Pero lo ideal, y yo le estaba hablando de lo ideal y lo que está haciendo a nivel mundial, pues es esto, ¿no? Hacerlo por vía laparoscópica. La siguiente. Vamos a ver cómo todo, cómo ha cambiado los criterios. Ya vimos en cuanto al manejo cuando el paciente trae el proceso agudo, pero también en cuanto a qué hacerle después de que tenemos un paciente con un Hinchi 1, lo manejamos médicamente, ahora ¿qué le hago? Ahí lo dejo, lo opero o qué le hacemos. Los criterios han cambiado. Vean, por ejemplo, en el año 2000, la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto, que es la que dicta los parámetros del manejo de las enfermedades del colon, publicó que todo paciente que ya había tenido 2 ataques previos de diverticulitis no complicada, o sea, un Hinchi 1, que habían requerido de hospitalización, debían de ser operados selectivamente después de que se les había resuelto el segundo cuadro agudo. O bien, si era un solo cuadro agudo, pero el paciente era menor de 55 años, también se recomendaba operarlo posterior al cuadro agudo primero en forma electiva. La siguiente. Y entonces, en la actualidad, eso ya cambió. En la actualidad, ya no se considera que todo paciente que ya tuvo 2 cuadros de diverticulitis deba operarse en forma electiva. ¿Por qué? Porque ya vimos que el cuadro más severo es el primero. El segundo ya es menos. Si le da un tercero, un cuarto, un quinto, van a ser muy leves. Entonces, no debe de tomarse en cuenta el número de ataques previos de diverticulitis no complicada. ¿Sí? Eso es bien importante también que lo tomen en cuenta. O sea que un paciente, no porque ya lleve 4, siempre hay que tratar de manejarlo médicamente. Claro, si no es una peritonitis purulenta o fecal. Hay que tratar de hacerlo conservadoramente. Y no importa que el paciente sea su quinto cuadro con el que nos llega a urgencias, es el quinto, pero los otros 4 se le resolvieron bien, este quinto se le va a resolver más fácil que los otros 4, porque va a ser más leve. Y entonces, por eso se recomienda que no se deben tomar en cuenta el número de episodios de diverticulitis previos para decidir o no la cirugía. La siguiente. ¿Sí? Y entonces, ¿a quién vamos a operar en forma? ¿No se vio la siguiente? Ah, sí. ¿A quién se va a operar electivamente después de que desarrolló un cuadro previo de diverticulitis? Bueno, hay que individualizar a cada paciente y no a todos decir, de acuerdo a esto todos se operan o de acuerdo a esto no se operan. No, hay que individualizarlos. Y si el paciente no tuvo si tuvo una diverticulitis no complicada, o sea, un Hinchi 1, pero es diabético, es obeso, tiene inmunocompromiso, es paciente nefrópata con insuficiencia renal, ese paciente debe de operarse en forma electiva. ¿Por qué? Porque el riesgo de otro cuadro, teniendo todos esos agravantes, va a ser muy riesgoso para él. Entonces, eso es bien importante. Podemos tomar en cuenta hasta no cosas médicas. Por ejemplo, un paciente joven que se dedica a viajar y va al África y va a esto y va al otro, pues y ya desarrolló un cuadro, pues opérenlo, porque ese cuate que se la pasa viajando, a lo mejor le da un cuadro de diverticulitis en África y se va a morir. Entonces, todos son cosas de sentido común, de criterio, y debemos individualizar a cada paciente para decidir si lo operamos o no en forma electiva. Obviamente, las complicaciones que desarrolla un cuadro de diverticulitis son varias. La más importante es estenosis, o sea, por el cuadro inflamatorio viene la cicatrización y consecuentemente el colon se estenosa, se disminuye de calibre en su luz. Si esto sucede, entonces hay que operar al paciente en forma electiva. O bien, si desarrolla fístulas, cosa que también por las microperforaciones se comunican a veces, lo más frecuentemente, hacia la vejiga. Entonces, es una fístula colovesical, ese paciente, claro, debe de operarse.
Entonces hay que individualizar cada paciente para decidir si después de un cuadro de diverticulitis se debe o no se debe de operar en forma electiva. ¿La que sigue? La siguiente, pon la otra. Bueno, en pacientes jóvenes, antes se decía, si tuvo un cuadro de diverticulitis, si es menor de 55 años, opéralo. Eso ya pasó a la historia, no debe de hacerse. Después de eso se hablaba que había que esperar una segunda recurrencia, la siguiente, y el concepto actual, el criterio actual, es que se debe decidir la cirugía, como ya dijimos, individualizarlo, dependiendo de la severidad del cuadro y no de la edad. La que sigue. Conclusiones en relación a esto que hemos mencionado, ¿sí? Los episodios recurrentes tienden a tener un curso más benigno que el primero. Es lo que ya hemos insistido. El primero es el más agudo, el más severo. Y solo el 5% de los pacientes que desarrollan este problema, sobre todo es un Hinchi 1, van a requerir de cirugía de urgencia. Muy poquitos. Y no todos como antes. Al paciente antes que llegaba con una diverticulitis, independientemente no se clasificaba ni etapificaba, va a quirófano. Y actualmente pues ya no. Entonces, la mayor parte de los eventos complicados es en el primer episodio porque ya dijimos siempre es el más severo. Los siguientes son más leves. Entonces, el número de episodios, como conclusión, no es indicación de cirugía electiva. Podemos enfrentarnos ante un paciente que ha tenido 5 cuadros previos, no le hace. Viene con el sexto, manéjenlo conservadoramente. ¿Cuándo lo vamos a operar? Si no responde, claro. Si no hay buena respuesta, pues sí habrá que operarlo. ¿Sí? Y los pacientes inmunocomprometidos, eso sí, se van a beneficiar si los operan después de un cuadro agudo en forma electiva, porque les van a quitar riesgos de recurrencia, de perforación y de todas las complicaciones que se le van a venir por ser un paciente inmunocomprometido. La siguiente. Entonces, cuando es una diverticulosis no complicada, insistimos, es lo mismo que ya he mencionado, se deben manejar médicamente en forma conservadora sin tomar en cuenta cuántos cuadros previos hayan tenido. ¿Sí? El Hinchi 2 también tiende a manejarse en forma conservadora con antibióticos o drenaje percutáneo, le dijimos si tiene un absceso, y solamente entonces operar a los pacientes que tienen ya de primera intención y de entrada, ya ni tan siquiera decir voy a esperar a ver qué sucede, si es una peritonitis purulenta, una peritonitis fecal, pues va a quirófano, ¿no? No hay que esperarlo. La siguiente. ¿Sí? Si se opera el paciente, pues la tendencia es hacer la laparoscopía y insistir también que siempre hay que intentar realizar una anastomosis primaria en lugar del procedimiento de Harman tradicional. Como no son cirujanos, no saben qué es el procedimiento de Harman. Se reseca el sigmoides, se cierra la parte distal del recto y se saca una colostomía. Ese es el procedimiento de Harman tradicional. Pero ¿qué pasaba con o pasa todavía cuando se hace este procedimiento? Los reportes de la literatura dicen que hasta en el 60% de los casos ya no se les puede cerrar nunca la colostomía. ¿Por qué? Porque el recto que quedó abajo es un muñoncito más o menos chico, difícil de manejar y difícil de anastomosar a la boca de la colostomía que se había dejado. Entonces, por eso los procedimientos de Harman en esto ya no están muy indicados. Hay que valorar muy bien, pero igual, no hay nada categórico escrito en medicina, en cirugía. Si no hay otra forma de resolver, pues ni modo, le hacemos eso. No podemos anastomosarlo, no hay otra forma, es un muñón muy corto, pues lo cerramos y le hacemos colostomía esperando que en unos cuantos meses después de que se resuelva el proceso inflamatorio podamos realizar el cierre de la colostomía. Y cuando se requiera hacer una colostomía, por ejemplo, hacemos una anastomosis al recto, se pudo, pero le queremos dar más protección a nuestro paciente porque es un paciente igual inmunocomprometido, diabético, anciano, con anemia, hipoproteinemia, pues entonces no le vamos a hacer la anastomosis y ahí lo vamos a dejar. Hay que protegerlo haciéndole un estoma derivativo. Y si se decide hacerlo, está también
demostrado y se insiste actualmente que se haga una ileostomía en asa más que una colostomía terminal. Por lo que ya dijimos, porque es más fácil cerrar una ileostomía que una colostomía la siguiente. Pues es todo. Espero que los conceptos que les mencioné les hayan quedado claros. Si tienen alguna duda en relación a alguno de ellos, pues estoy a sus órdenes. Dime.